¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Armando Godoy, bienvenidos al espacio de la entrevista de Noticiero El Salvador a través de la señal de Canal 10. Estamos en vivo desde el Foro Alfa, hoy vamos a estar hablando de finanzas públicas, tal como lo anunciamos hace un par de minutos en el espacio del noticiero con Armando Urquía. Vamos a estar hablando de este tema. Bueno, El Salvador ha cumplido con la cancelación de un total del bono 2023, contemplado el pago de 800 millones de dólares, así lo confirmó el presidente Nayib Bukele. De esto y otros temas vamos a estar hablando con mi invitado esta noche, es el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a quien le damos la cordial bienvenida. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches, Armando, muy buenas noches también a todos los televidentes del espacio de entrevistas de Noticiero El Salvador. Pues un poco extenuante todos estos últimos días, desde la vacación hasta ahora, pero felices de que hemos cumplido con nuestros compromisos, que el país va por buen rumbo económico y que a pesar de la crisis global, pues nuestra población sigue estando protegida por las medidas que hemos implementado y también por las decisiones que hemos tomado a lo largo pues, de la gestión del presidente Bukele. Por supuesto. Bueno, de hecho, comencemos hablando y quiero mostrarles en la siguiente nota que El Salvador, tal como se los dije, honró nuevamente sus compromisos fiscales que fueron adquiridos por gobiernos pasados. El presidente Nayib Bukele anunció que el país pagó 800 millones de dólares de deuda heredada por las administraciones de Francisco Flores y Mauricio Funes. El mandatario también puso en evidencia la campaña de desinformación sobre El Salvador que trata de imponer una narrativa contraria a la realidad. Quiero que vean esta nota para entrar en contexto. Una vez más, medios internacionales y nacionales se equivocaron al afirmar que el gobierno del presidente Nayib Bukele no tendría la capacidad de pago de las deudas adquiridas por Francisco Flores y el prófugo Mauricio Funes. El mandatario salvadoreño informó que se cancelaron esos compromisos fiscales, pero antes expuso a quienes predijeron sin fundamentos que El Salvador caería en impago. Como parte de su campaña de desinformación, el año pasado, casi todos los medios de comunicación internacionales dijeron que debido a nuestra Bitcoin apuesta, El Salvador iba a dejar de pagar su deuda en enero 2023, ya que teníamos un bono de 800 millones de dólares con vencimiento hoy. Literalmente, cientos de artículos. Y añadió, dijeron que, sin llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no podríamos pagar nuestro bono de 2023 debido a nuestras pérdidas Bitcoin. Tengo los reportes. El mandatario adjuntó los enlaces de sus predicciones, por cierto, erradas, tras el pago de la deuda. El presidente Nayib Bukele finalizó, reiterando que El Salvador pagó la totalidad de los bonos con vencimiento en este año, 800 millones de dólares más intereses. Pero, por supuesto, casi nadie está cubriendo la historia. Acabo de encontrar uno, sí, uno en español, de Colombia. Mienten y mienten y mienten, y cuando sus mentiras son expuestas, se ponen en modo silencio, sentenció el jefe de Estado. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Ministro, un tema muy complejo, pero sí me gustaría que nos amplíe, de hecho, cómo nace esta iniciativa de cancelar y honrar esta deuda que venía cargando de gobiernos pasados. Sí, bueno, quizá para comprensión de la mayoría de los que no somos expertos en materia pues, de finanzas públicas, quiero recordar que los países emitimos algo que se llaman bonos en los mercados internacionales. Los mercados internacionales están ubicados en Nueva York, Londres, Luxemburgo, que son los más emblemáticos, pero hay mercados financieros en todo el mundo. El Salvador emitió en el año 2003 bonos en el mercado internacional de Nueva York que son comprados por inversionistas. Estos inversionistas es gente que trae su dinero, compra títulos de deuda y que por ese título de deuda que ellos compran, ellos dan su dinero y a cambio reciben un interés a lo largo del periodo, que en este caso eran 20 años, el periodo del bono 2023 eran 20 años, se emitió en el año 2003, y durante todo ese periodo están recibiendo los intereses. Al final de los 20 años, ellos reciben el total de dinero que le prestaron al país mediante la compra del bono. Entonces, esa fecha donde vencen
y hay que pagarle o devolverle a los inversionistas el dinero que invirtieron en El Salvador, eso se llama vencimiento. O es por eso es que decimos vencen en enero de 2023. Y al vencimiento hay que pagar el valor total. Es una cantidad grande de inversionistas, estos bonos no se compran por una sola persona, hay fondos de inversión, hay bancos, hay aseguradoras, hay otro tipo de instituciones financieras también que compran ese tipo de títulos de deuda. Durante 20 años le pagamos todos los intereses a nuestros prestamistas. Estos fueron pagados a cabalidad durante todos los 20 años. Pero en esta fecha nosotros debíamos abonarle el capital que nos prestaron, que son 800 millones básicamente. Eso es lo que hemos hecho en esta fecha. ¿Cómo se originó esa deuda o para qué se utilizaron los recursos que se obtuvieron por parte del gobierno de Francisco Flores en el año 2003 de esos recursos? Fue para consolidar la deuda de corto plazo. Hay que recordar que pronto asumiría el presidente Elías Antonio Saca como nuevo presidente de la República en ese momento. Entonces, para dejarle la mesa limpia, básicamente sin deudas del gobierno anterior, emitieron este bono y pagaron la deuda de corto plazo más otros proyectos de gasto de capital que, como yo siempre lo he dicho, una auditoría pues que vaya a profundidad revelará que todos esos fondos fueron robados, saqueados o consumidos por la corrupción. Pero los inversionistas no tienen ninguna culpa de eso, hermano. Nosotros debíamos pagarle en esta fecha. Hemos hecho algunos movimientos de ingeniería financiera para poder cumplir, porque 800 millones no es que los consigas en cualquier lado. Entonces, hemos incrementado nuestros ingresos tributarios, que es una de las fuentes con las que nosotros hacemos frente a las obligaciones. Los ingresos tributarios incrementaron, pero además también conseguimos el apoyo de organismos multilaterales como CAF, como BESI, Banco Mundial, BID. ¿Por qué los menciono a todos ellos? Porque no necesariamente la fuente de que alguien las operaciones que te dé un multilateral son para pagar este tipo de bonos. Fortalecen tus capacidades financieras. Un proyecto, por ejemplo, que yo tenga que pagar de renovación de las aulas o de las aulas de nuestros pequeños en las escuelas, pues lo estamos ejecutando con Banco Mundial. Y son fondos que yo también debía destinar a eso desde el Fondo General de la Nación. Pero hemos hecho una programación financiera de todos los recursos con los que el Estado cuenta, principalmente de nuestros propios recursos, cobrando los impuestos, para que podamos suavizar también esas obligaciones de pago que nosotros tenemos y podamos cumplir con cada una de ellas. Si nosotros solo nos hubiéramos enfocado en pagar el bono 2023, como algunos dicen, es que no saben de dónde sacamos el dinero. Bueno, del combate a los evasores, de la reducción del gasto público, también lo hemos sacado de los ahorros que hemos obtenido en las compras anticipadas de bonos. Nos ahorramos 288 millones en esas dos compras anticipadas. Y todas esas son fuentes de recursos nuevos para las arcas estatales, que oxigenan nuestra capacidad para poder cumplir con estas obligaciones. De ahí salen los fondos, porque algunos han andado especulando que los sacamos de pensiones. Eso es falso. El gobierno no puede tomar un solo centavo para financiar sus operaciones del fondo de pensiones. Con la reforma que está en vigencia a partir del 30 de diciembre del año pasado, el gobierno no puede tocar ni un centavo de esos fondos. La misma ley lo dice específicamente. Correcto. Entonces, no han salido del fondo de pensiones, no han salido exclusivamente de créditos multilaterales, como algunos dicen, es que pagaron deuda con más deuda. Eso es falso. No hay operaciones de crédito específicas que se nos hayan dado, a no ser por aquellas que vinieron a fortalecer, sobre todo durante la pandemia, el presupuesto general de la Nación. Pero de ahí todas las operaciones, Armando, han sido operaciones para apoyar la caja fiscal, pero no se pueden destinar directamente al pago de otro tipo de obligaciones. Entonces son gastos o reembolsos de gasto de inversión, o sea, gastos que nosotros ya habíamos hecho. El BESI en su momento nos ayudó a financiar FIREMPRESA con un reembolso de gasto de inversión. Nosotros implementamos FIREMPRESA con el Fondo General de la Nación. 600 millones en plena pandemia. Y luego el BESI lo que hizo fue reintegrar parte de eso,
reintegrar la inversión que nosotros habíamos hecho en, digamos, en la reactivación económica a través de una operación. Pero nosotros ya lo habíamos invertido. Entonces, luego eso nos ayuda a poder seguir financiando otras obligaciones que nosotros ya tenemos. Entonces, no es nuestra culpa, Armando, no es nuestra culpa que todos los analistas de la oposición, medios internacionales que destilaron mentiras a través de diferentes columnas de opinión, a través de reportajes, que algunos analistas de algunos bancos internacionales también hubieran especulado de acuerdo a información que recibían de los medios locales como la Prensa Gráfica y el Diario de Hoy, que ellos en sus titulares ponían básicamente que nosotros estábamos condenados a las llamas del default, decían ellos, o las llamas del incumplimiento. O sea, era una situación casi apocalíptica para como ellos la veían. Yo creo que fui muy claro y muy específico, tanto en este espacio de entrevistas como en muchos otros a lo largo casi que ya de 2 años. Y en esos 2 años dije en reiteradas ocasiones que El Salvador iba a cumplir con todos sus compromisos de deuda que tenía con sus inversionistas. Y hasta la fecha, Armando, nosotros lo hemos cumplido. Claro, que ellos se hayan equivocado y que ahora no tengan el valor de salir a reconocer que actuaron de mala fe o definitivamente no saben nada sobre finanzas públicas, no es mi culpa. Ellos tienen que dar la cara, le mintieron a sus inversionistas, muchas casas de análisis de situación de los países, le mintió a sus clientes. Algunos medios de comunicación se dieron a la tarea de replicar estas mentiras durante casi que 2 años y nosotros tuvimos que aguantar el envi del país o el riego país subió increíblemente por este tipo de noticias malintencionadas, sin ningún fundamento. Nosotros tuvimos que salir a desmentirlo. Una calificadora de riesgo, Fitch Rating, que por cierto ya nos está llamando nuevamente, o sea, no entendemos por qué justamente El Salvador hace un anuncio positivo y posteriormente ellos salen a evaluar justo en ese momento la situación del país. Y normalmente es hacia la baja, no lo entendemos, porque hemos dado pasos para incrementar la recaudación. Hemos cerrado casi la brecha de 2.000 millones de evasión fiscal que tenía este país en el año 2019. Una cifra nunca antes vista. 1.800 millones de recaudación, claro, si comparas, recaudación adicional. Hemos mejorado la seguridad del país, ya no tenemos 30 muertos diarios. El turismo incrementó considerablemente, recibimos más de 2.5 millones de visitas el año pasado. La economía ha crecido en los últimos 2 años. A ritmos que no ha crecido ninguna otra economía centroamericana, a pesar de la dolarización, que eso siempre pues, incluye un freno un poco al crecimiento económico. Y en medio de una crisis de inflación En medio mundial. de una crisis inflacionaria, claro, nuestra gente no vivió episodios de hiperinflación como lo han vivido algunos países. Algunos países han tenido inflación de hasta 20, 25 puntos, países correcto, que eran sumamente estables. Hemos invertido en educación, salimos muy bien de la pandemia, reactivamos muy bien la economía. Ahora comparaba, y yo digo esto como a veces las situaciones son tan distintas, ¿no? Comparaba el riego país, por ejemplo, de Perú, es 216 puntos básicos, ahora el de El Salvador bajó a 1.400. O sea, seguimos sin entender qué tipo de medición. En Perú hay que recordar que hay una crisis institucional. Su presidente electo guarda prisión en este momento y ha asumido la vicepresidenta. Antes de ellos, el presidente Vizcarra fue destituido. Y antes de eso, el Perú, o sea, no es por hablar mal de un país, hermano que de verdad respetamos mucho y le tenemos mucho cariño, pero tiene ya varios años en una crisis político-institucional poco severa, ¿no? Llegó el momento incluso, Armando, en lo que el envi de El Salvador era mayor que el de Ucrania, algo totalmente distorsionado. Pero pareciera que hay una campaña, o parece que hay una campaña, de algo de lo que yo estoy completamente seguro, pero no tengo pruebas para afirmarlo, además de por todos eso los... la palabra parece. Por eso digo parece que hay algo orquestado, porque no es casual que todos los medios salgan a decir que vamos a caer en un default sin ningún fundamento y que posteriormente ninguno de ellos salga a rectificar
o a decir recibimos información equivocada. Ahora bien, ministro, con lo que acaba de pasar del pago de esta deuda, que hay que recordar, deuda utilizada por Elías Antonio Saca y por Francisco Flores, se les cae la narrativa y el show, si lo queremos llamar así, a nivel internacional de cómo ha estado manipulando la realidad de nuestro país. No, definitivamente. Hay, creo que un golpe certero. No coincide, claro. No coincide que un país, como ellos decían, leí artículos en el New York Times, por ejemplo, y lo digo sin ningún temor, que es otro medio. Porque ese artículo está ahí, y básicamente decía un país empobrecido hace una apuesta por el Bitcoin y se va al borde del incumplimiento o al borde del default. Básicamente vaticinando, diciendo que por la apuesta económica que nosotros hemos realizado, la estrategia del Bitcoin, eso había comprometido las finanzas públicas. Yo le dije desde un principio, lo que nosotros hemos invertido en materia de implementación de Bitcoin en el país es un costo marginal. Si lo comparamos, uno, con el presupuesto general de la nación, es menos de un 0,5%, o sea, menos 0,5%, o sea, no es ni el 1% ni el 0,10%, no llega ni a medio punto del presupuesto, lo que nosotros hemos hecho en una apuesta de futuro. Nosotros le hemos dicho, eso va a dar frutos, es un fenómeno que no se puede detener, pero ¿cómo pretenden distorsionar la realidad? Es como decirte que tú has quebrado o que no le puedes pagar al banco porque te pasaste comprando unos dulces. O sea, literalmente es casi que una comparación de ese tipo. O sea, si lo comparas en gastos porcentuales, claro, de lo que tú realmente gastas en un año. O sea, este país no podía pagar sus deudas cuando gobernaba Arena y el Frente, por dos simples razones, ¿no? O sea, yo quiero que me recuerde a alguno de estos analistas tan famosos y tan buenos, en qué momento el FMLN, Arena, han anunciado este tipo de pagos de deuda. Cuando ellos salieron a hacer compras anticipadas de sus propios bonos en el pasado, porque también cuando caímos en default en el año 2017, el ministro de Hacienda, que era Carlos Cáceres en ese momento, tenía una oportunidad de oro incluso para hacer compras anticipadas de deuda. ¿Por qué no lo hizo? Porque no tenían capacidad. Entonces, un gobierno sin capacidad, que tenía 30 muertos diarios, que tenía una economía que no crecía desde los años 90 cuando se privatizaron todo, ¿verdad? Privatizando, ¿cómo no vas a crecer económicamente? Pero además de eso, sin ningún consenso político en la Asamblea, porque no se podía aprobar nada básicamente. De hecho, el país cayó en default porque la Asamblea no llegó a un acuerdo en el año 2017. Y nadie de estos medios internacionales salía a decir que el país estaba en un riesgo del default. Incluso cuando se cayó en default, nadie advirtió ese riesgo de default hasta que se cayó. Extrañamente, con la administración del presidente Bukele, extrañamente, hay una presión internacional sobre nuestras obligaciones, a pesar de que hemos demostrado en diferentes y reiteradas ocasiones que tenemos la capacidad de gestión, que estamos trabajando 24 horas diarias para que este país cambie la situación, que además de eso estamos implementando todo lo que ellos nos dijeron durante mucho tiempo: reduzca el gasto público, modernice el Estado, además de eso combata la evasión fiscal. Eran recomendaciones por muchos años. Invierte en educación, claro, invierte en salud, invierte en seguridad. Bueno, y ahora que lo estamos haciendo, parece que todas las recomendaciones de los años anteriores hacia los gobernantes, parece que ahora todo eso es malo. Salen a condenar el régimen de sección cuando ha sacado a más de 60,000 delincuentes de las calles y le ha dado tranquilidad y libertad económica a mucha de nuestra gente que no podía ni poner un pequeño negocio de pupusas porque el siguiente día estaban los mareros en su negocio. Entonces, nosotros que hemos hecho esto, que hemos cumplido a cabalidad, gastan tintas, gastan recursos, espacio al aire, en darle a El Salvador, un espacio, sobre todo sombrío, porque si fuera algo para exponer, yo he visto, y lo digo con toda franqueza y con toda honestidad, yo he visto tristemente cómo incluso algunas publicaciones del New York Times han
tergiversado por completo la realidad de El Salvador. Y a veces, cuando te piden que les des una entrevista o alguna cita, normalmente te citan 2 renglones y luego citan a todos los analistas de la oposición que han consultado internamente, ¿no? Ahí está el señor Carlos Acevedo, está el señor Luis Membreño, Rafa Lemus, muchos de ellos que se prestan para este tipo de cosas. Y algunos con deudas en algunos medios, pero claro. Bueno, pero el caso es que cada uno tendrá su situación personal, ¿no? Pero el caso es que no entiendo por qué ese interés súbito. Yo veía al señor Steve Hank, que es de la Universidad Johns Hopkins, en teoría, a mí no me consta, yo no sé si ese señor es profesor, ha estado ahí, es empleado, pero en teoría se vende, ¿no? Como alguien de la Universidad Johns Hopkins. Yo a ese señor nunca lo vi hablar sobre El Salvador antes. Ahora que dijeron que que íbamos a hacer una apuesta sobre el Bitcoin y que podíamos tener una tercera moneda, de repente hay un interés inusual sobre la situación de nuestro país. Pero extrañamente, Armando, todos los comentarios que este señor hace y otros analistas a nivel internacional, todos son en negativo de El Salvador. No consultan a ninguna fuente oficial y tergiversan como que les pareciera de muy buen gusto jugar con la imagen internacional de un país. ¿Y son dónde están las cifras? Claro, y el problema es que hablan con un total desconocimiento de causa o con perversidad. Esos son los únicos 2 motivos por los que yo puedo darle este tipo de conducta a una persona, o que es totalmente perverso y sabe completamente lo que hace, o que no entiende nada del tema de finanzas públicas y trata de venderse como un experto. ¿Por qué? Porque digo esto como el señor Rafa Lemus, que fue asesor de la Comisión de Hacienda, candidato a diputado de Arena, que se vende como un economista o analista económico independiente ahora, pero fue totalmente parte de los gobiernos de Arena, miembro del partido, candidato a presidente, asesor de la Comisión de Hacienda y especial de presupuesto en la Asamblea Legislativa. Pero cuando tú lo ves hace 2 meses diciendo que estábamos en un grave riesgo de default, que estábamos condenados al default, y ahora no dicen nada, entonces tú ves que de verdad sí hay una actitud perversa hacia el país, que no importa lo que le pase al país en los mercados internacionales, que no importa que la economía se encarezca porque hemos vendido una mala imagen internacional en los mercados, con tal de lograr sus objetivos políticos. Entonces, yo creo que a este tipo de gente no les queda más que reconocer que una y otra vez siguen quedando en ridículo porque venden una imagen falsa del país, y también salir a reconocer que le mienten a la población. Entonces, pero no lo van a hacer, así que nosotros no nos queda tampoco otra cosa que, uno, pues, cumplir primeramente con nuestros compromisos, como lo hemos hecho hasta el momento. Hemos pagado todas nuestras deudas, y 2, también salir a denunciarlo, porque no es posible pues, que ellos puedan esparcir mentiras a diestra y siniestra y uno solo tenga que quedarse callado. Por supuesto. Ministro, 8:31. Vamos a hacer la primera pausa de esta noche. Al regresar venimos profundizando más de este tema y analizando de hecho qué tan medular ha sido el tema de seguridad para honrar la deuda que ya lo explicaba el ministro de Hacienda. Vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias por estar con nosotros. Estamos conversando con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, hablando de temas fiscales y por supuesto el hecho histórico obviamente que El Salvador ha cumplido con el pago del bono con vencimiento para 2023, 800 millones de dólares. Y bien, para el economista, de hecho tuvimos la oportunidad de conversar con él y por supuesto expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, la estrategia del gobierno permitirá a El Salvador mejorar según él sus perspectivas en los diferentes mercados. Asimismo, se demuestra una vez más el buen manejo de las finanzas del país que desarrolla la gestión del presidente Nayib Bukele. Esto fue lo que dijo el expresidente del BCR. La millonaria deuda que pagó el gobierno le permite colocar al país como una nación que honra su palabra, y cumplir con este compromiso le abre la puerta para elevar la confianza en los mercados internacionales, según afirmó el economista Carlos Acevedo. Los mercados están valorando este esfuerzo de El Salvador y reacomodando como sus percepciones y expectativas sobre la capacidad de pago de El Salvador. O sea que ha sido beneficioso en términos de la imagen externa del país.
Cuando la oposición pronosticaba que El Salvador caería en impago, el gobierno del presidente Nayib Bukele demostró que con la efectiva estrategia económica es posible sacar al país adelante. Creo que esto tira por tierra los avisos un poco pesimistas de que El Salvador iba a entrar, o las predicciones pesimistas de que El Salvador iba a caer en insolvencia, en impago de estos bonos. Estas previsiones que hicieron supuestos medios especializados en el área económica tienen un trasfondo oscuro. Bueno, yo creo que muchos de ellos responden a valoraciones parcializadas, sesgadas, a veces con mala información o malintencionadas. Si bien esta deuda fue heredada por los partidos que se caracterizaban por saquear las arcas del Estado, el actual gobierno decidió cumplir con este compromiso a fin de no afectar a la población. Aunque este gobierno no haya sido el que emitió esa deuda, ni el que se gastó esa deuda, y podría haber dicho yo no pago eso porque ese dinero yo no me lo gasté. De esta forma el gobierno deja en evidencia las intenciones de la comunidad internacional, los medios de comunicación y a la oposición que buscan afectar al país. Luis Muñoz, Noticiero El Salvador. Gracias, Luis. Bueno, ahí teníamos este economista que de hecho es ex presidente del Banco Central de Reserva en el gobierno del FMLN, donde también, pues obviamente, él reafirma las malas intenciones de estos gobiernos de cambiar por completo la realidad que está ocurriendo en el país. Y aquí le quiero yo preguntar, porque a mí, y aquí se lo dejo yo, una opinión muy como ciudadano, a mí me da un poco de cólera poder ver que nuestro país, con todo el sacrificio que está haciendo, está pagando una deuda que de pronto fue dinero que vino a parar a los bolsillos de estos expresidentes y exfuncionarios. Es decir, y así como yo, hay muchos salvadoreños que nos están viendo que generan cólera, ministro. Claro. No, definitivamente, Armando, y entiendo el sentido de indignación que tú tienes. Imagínate, yo cuando descubro que todo es un pozo sin fondo, pues, o sea, hay Correcto. tantas cosas que hicieron dentro de las finanzas públicas, destruyeron básicamente la economía de nuestro país, pero tal como lo afirma el expresidente del Banco Central de Reserva, creo que es importante la señal que nosotros damos de compromiso. Evidentemente se han juzgado, en el caso del expresidente Flores, pues murió en prisión. En el caso del señor Elías Antonio Saca, guarda prisión en este momento. El expresidente Mauricio Funes está asilado y huyendo de la justicia salvadoreña en Nicaragua. Que también ya se pagó una parte de la deuda, ¿no? También se ha pagado parte de las deudas que él dejó. Además de eso, el expresidente Sánchez Serén, también acusado por corrupción, está asilado y anda huyendo de la justicia salvadoreña en Nicaragua. Entonces, evidentemente no deja de indignarte que esta gente que tuvo acceso a los fondos públicos y que pudo haber reparado nuestras escuelas, que pudo haber dado mejores hospitales, que pudo haber dado servicios de seguridad que estuvieran a la altura de las expectativas del pueblo salvadoreño, no lo hayan hecho y hayan pensado en su beneficio personal, a pesar de que era ilegal. O sea, no digamos la mala gestión que hicieron, sino que sabiendo que era completamente ilegal, que la justicia los iba a perseguir de manera posterior por apropiarse de ese dinero, aún así metieron mano en los fondos públicos. Me complace ver la declaración del doctor Acevedo, alguien con quien tengo diferencias a cada rato. Yo no tengo ningún reparo en admitirlo. Tengo diferencias a cada rato con sus planteamientos. Y alguien que hace meses, de hecho, criticaba mucho las finanzas y las decisiones fiscales y económicas que tomaba el presidente Bukele. Claro, y está en su total derecho. Es más, o sea, yo, como te lo decía extracámara, con algunos de ellos los conozco de la parte académica, de mi parte formativa y también de lo que yo pasé algún tiempo en la academia, ¿no? Y algunos de los críticos del gobierno yo los conozco personalmente, no tengo ningún reparo incluso en conversar con ellos, ¿no? Siempre y cuando pues guarden la cordura y traten de mantener, digamos, la conversación a cierto nivel, ¿no? Pero hemos tenido diferencias, pero lo es cierto es que la señal de pagar el bono 2023, por ningún lado que la quieran ver,
Armando, por ningún lado, por más que no estén de acuerdo, por más que el Ricardo Castaneda del ICEFI trata de decir que nadie sabe dónde sacaron los fondos, parece que 800 millones los podés ir a agarrar de cualquier lado. O sea, no hay, algunos dicen, del fondo de pensiones, decime. Es lo que han querido confundir. Yo quisiera ver que vean qué es lo que hay en el fondo de pensiones. Ahí hay papeles bursátiles, son inversiones realizadas. Ellos no tienen una bóveda de dinero con un montón de dinero, o sea, no, ellos lo invierten para generar rentabilidad. Toda la liquidez que va llegando al fondo se va invirtiendo en papeles del gobierno, como lo hicieron ellos en el pasado, o en sociedades, fondos de inversión que les dan rentabilidad. Es que no tenés, ni en los países grandes, tenés 800 millones para ir a agarrarlos y ponerlos acá al otro lado, o sea, ni en los países más industrializados. Entonces todos piensan, o parece que a ellos les hace más fácil que la gente piense que uno puede ir a agarrar 800 millones de cualquier lado y los agarro y los pongo acá y ya estuvo. No, no funcionan así las cosas. Hay reglas que seguir, hay leyes que no se pueden violentar. Y una planificación. Hay una confianza de los inversionistas, no es que ningún prestamista te da. Yo vi como algunos decían que el Banco Mundial nos había cerrado las puertas a nosotros. El jueves de la semana pasada estuvo de visita el vicepresidente de América Latina del Banco Mundial y reafirmó públicamente, no en la reunión con el presidente Bukele, no en el almuerzo que sostuvo conmigo para hablar sobre los temas del país, no, lo hizo públicamente a través de sus redes, que ellos van a seguir invirtiendo en El Salvador porque creen en la forma en la que nosotros estamos gestionando, creen en la forma en la que invertimos en seguridad, en educación, en salud. Todavía hay mucho que hacer, claro que todavía hay mucho que hacer. Todavía hay más confianza que darle a los mercados internacionales, claro que sí. Si Armando, si aquí lo que teníamos como administradores del gobierno era una manga de ladrones. Y lo digo sin ningún temor, eran casi todos, por no decirlo todos, pero casi todos, porque me imagino que alguno se salvará. Pero casi todos, en su gran mayoría, eran una manga de ladrones los que dirigían este país. Y por eso el país estaba como estaba, con violencia, sin servicios de salud, sin educación, sin poder pagar sus obligaciones de deuda y endeudándose año tras año, para después drenarlo a las partidas secretas. Si es que el presupuesto llegaba a Hacienda y luego lo trasladaban a la partida secreta. Partida que fue eliminada, y quiero recordarlo, que fue eliminada con la llegada al gobierno del presidente Nayib Bukele. Fue su primera acción, lo prometió en campaña y dijo, de ahora en adelante, en mi gobierno, no habrá más partida secreta. Y cuando llegó al gobierno lo cumplió. Claro, ¿cómo ibas a poder pagar todas tus obligaciones de deuda? ¿Cómo ibas a poder invertir en educación, en seguridad, en salud? Si cada año se robaban alrededor de 100 millones. Si Mauricio se llevó, en teoría, o por lo que se le acusa, se llevó 351 millones. Claro. 351 millones, lo que han logrado documentar, Armando. Imagínate todo aquello que no se logró documentar, porque los cobró a través de otra persona, porque hicieron otro tipo de manejo financiero que era más sofisticado, porque lo tomaron tal vez sin dejar rastro, porque lo tomaron todo en efectivo a través de comisiones y, se todo fue con lo demás. finiquito de la Corte de Cuentas. Y le entregaron un finiquito de la Corte de Cuentas. Además, el ente contralor de este país dijo que la administración de Mauricio Funes no tenía ningún reparo. Entonces, cuando vos ves un entramado de corrupción en el que la Asamblea, el gobierno, el órgano judicial, la misma Fiscalía General de la República, si tenemos preso al señor Luis Martínez, ex fiscal general de la República, y todas las otras instituciones bailaban al mismo son de la corrupción, ¿cómo crees que un inversionista internacional va a confiar en ti? ¿Cómo crees que alguien va a tratar de venir y abrir un negocio en El Salvador? ¿Cómo crees que alguien va a querer venir a pasar sus vacaciones al país? Un fenómeno que ahora estamos viendo. ¿Cómo crees que los salvadoreños que tienen 30 años radicados allá, que tienen su vida hecha, que tienen incluso su fondo de inversión y su fondo de retiro, quieren regresar a su país, invertir dinero y quedarse a vivir? ¿Cómo te explicas
que eso puede suceder en un país como el que ellos tenían. No se puede, entonces por eso no sucedía. Desde que llegamos al gobierno hemos empezado a cambiar esa realidad. No es fácil, es duro, es difícil, nos toca trabajar mucho. Hay momentos en los que de verdad sentimos que la carga laboral y la carga y la presión del país es bastante fuerte. Pero para eso pusieron al gobierno del presidente Bukele ahí. Sabemos que todavía nos hace falta muchas cosas por hacer. Sí, muchísimas. No queremos, no tenemos todavía el país que nosotros deseamos tener. Y yo sé que los salvadoreños nobles saben que también no es el país que ellos desean todavía, que nos hace falta todavía por construir, pero que hemos dado pasos agigantados, Armando, que ninguno de los otros gobiernos, ni ninguno de los analistas que ahora despotrican y que han quedado en ridículo y que fueron contra parte el presidente, de toda esa corrupción, hay que decirlo. que han quedado en ridículo contra el presidente Bukele nuevamente, ninguno de ellos lo va a poder hacer. Porque cuando lleguen al gobierno nuevamente, como ellos pretenden hacerlo creer, que van a llegar porque todavía creen en sus pequeñas mentecitas siniestras, sí creen que tienen una oportunidad para el año 2024, o sea, un 90% o más de aprobación en un presidente que está casi en su cuarto año de gobierno, o está en su cuarto año de gobierno, perdón, es casi impensable en cualquier lugar del mundo. Entonces, pero algunos de ellos todavía creen que pueden regresar al gobierno. Pero usted que nos ve desde su casa o desde su lugar de trabajo donde nos vea, está completamente seguro que uno de estos dos partidos regresa al poder o una coalición guiada por estos impresentables, lo único que van a volver a hacer al llegar al gobierno es saquear al país a mansalva y dejarlo retroceder en todos los aspectos que el presidente Bukele ha logrado que demos pasos hacia adelante. Claro, ministro, el tema de la seguridad también ha sido, imagino yo, medular para honrar esta deuda y sobre todo también para tener una percepción diferente de los inversionistas, sobre todo los inversionistas que ven al país completamente diferente. Vamos a dejar ese tema sobre la mesa, el tema de seguridad, y al regresar venimos hablando de esto. Ya regresamos. Gracias por estar con nosotros. Aprovecho para saludar también a nuestra diáspora, a nuestros hermanos salvadoreños que también están pendientes de las declaraciones del ministro de Hacienda, obviamente con esta explicación que nos está dando de cómo El Salvador, cómo el gobierno, el presidente Bukele está honrando sus obligaciones y por supuesto pues desmantelando y botándole el circo y el show a estos medios que obviamente son tendenciosos y que quieren pintar un El Salvador que está quebrado financieramente, un El Salvador que no puede pagar sus deudas y un El Salvador que, pues ya lo decían ellos por muchas ocasiones, iba a caer en impago a final del 2022 y bueno, 2023 y El Salvador ha iniciado un año pues pagando obviamente sus deudas. ¿Qué tan medular ha sido la seguridad, la transformación de la seguridad en nuestro país? Sí, bueno, Armando, yo creo que sí, evidentemente nos ayuda en cuanto al crecimiento económico. No obstante, si lo quieres ver desde el punto meramente fiscal, ¿no? O economicista, sí hemos tenido que hacer un esfuerzo importante. Tú sabes que hay que darle alimentación a todos nuestros elementos de Fuerza Armada y también a la policía. Hay que darles implementos. Nosotros básicamente encontramos a toda la policía sin ningún tipo de implementos. Y eso requiere un esfuerzo fiscal importante, ¿no? Creo que en los próximos días vamos a estar dando algunas cifras sobre estos temas que nosotros hemos invertido a lo largo del año 2022, porque no ha sido tampoco un sacrificio fiscal menor. Ahora bien, esta inversión que tú haces, porque cualquiera podría decir, ¿no? Bueno, mira, no tenemos para pagar el plan de seguridad, así que no lo paguemos, simple y sencillamente. En vez de buscar o ir a perseguir a los evasores, buscar nuevas fuentes de ingreso, ahorrarte más el gasto público por este lado, ¿no? Puedes decir, bueno, no lo paguemos y que las cosas se queden como están. Pero nosotros sabíamos que este esfuerzo fiscal también va a dar frutos en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. Los frutos que estamos viendo más en el cortísimo plazo es la libertad con la que la gente se mueve, con la que el comercio también se mueve, ¿no? Y eso impacta directamente en el IVA. Ahí ya recompensaste o recogiste un poco, ¿no? De lo que habías invertido. Pero el verdadero impacto
lo vas a empezar a notar después de un año o dos económicamente. ¿Por qué? Porque ya se va a ver reflejado en las cifras de cierre de año. Porque nosotros no hacemos cortes mensuales de cómo va, ¿verdad? Sino que cerramos el año y decimos la economía creció un 5%. Entonces, para este año, que es el primer año de la implementación, ¿no? Se verá una mejora. Empezamos a ver algunos frutos, pero es como cuando tú siembras un árbol, ¿no? Los Claro, primeros sale 2 primero el años saído. ves que las hojitas van creciendo, no sé qué, no sé cuánto, y de repente aparece una manzana pequeña, ¿no? Si el árbol fuera de manzana. Y la primera cosecha es, digamos, hasta limitada o poca para lo que puede usufructuar o lo que puede dar frutos el árbol. La seguridad en materia económica es algo similar. Lo que vamos a ver reflejado en el PIB del año 2022 va a ser, digamos, menor al impacto que vamos a tener en el año 2023. Porque entonces sí vamos a tener un año completo sin las pandillas en las calles. La mayoría, yo revisaba la estadística de la Policía Nacional Civil y revisaba que, si no mal recuerdo, el 67% de los homicidios del año 2022 se cometieron en el primer trimestre del año. El primer trimestre del año es de enero a marzo. Y el régimen de excepción se empezó a implementar a partir de marzo en adelante, de los últimos días de marzo. Entonces, el impacto todavía no está completo en el PIB. Además de eso, que todavía en este año, y eso digamos por comportamiento humano, ahí por el tercer mes, la gente decía, bueno, los mareros quizá van a volver a la colonia, entonces voy a guardar el dinero para cuando vuelvan. Pasaron los 3 meses y no volvieron. Ahora ya vamos a cumplir un año en marzo, primero Dios. Y no han vuelto los delincuentes. Entonces esa gente lo que va a hacer con sus ahorros, va a decir, bueno, entonces, si lo tenía en los primeros 3 meses, vinieron y fueron a comprar algo. Luego van a tratar de emprender, van a tener mayor capacidad de ahorro y por ende nuestra economía va a tener mayor capacidad de liquidez. Entonces vamos a ver los efectos completos a partir del cierre del año 2023. Pero ya los niveles de crecimiento en el IVA, ¿no? Nos han indicado que eso contribuyó a que pudiéramos cumplir con todas nuestras obligaciones, porque como dije, ahora estamos hablando del pago del bono, pero también las pensiones se han pagado en su totalidad. No has visto ninguna crisis con materia de proveedores. O sea, si tú recuerdas a los proveedores en los años donde gobernaba el FMLN, a cada rato habían todo se debía. El agua, todo, la luz. Todo se debía, Claro. absolutamente. Entonces, como lo decía el presidente, miren, es que no son solo las cifras. Las cifras pueden reflejar 0 muertos, por ejemplo. Pero ¿y las calles? ¿Por qué las calles no reflejan? La prensa gráfica y el diario de hoy han andado buscando muertos como que si no hubiera mañana. Y eso todos lo sabemos. Y ellos sacan todo lo malo que nosotros hacemos, todo lo sacan ellos. O todo lo que nosotros dejamos de hacer, todo lo sacan ellos. Absolutamente todo. Están siempre viendo lo malo del gobierno. Nunca ven ningún logro en él. Nunca. Pero si este tipo de cosas sucedieran, los asesinatos, si el crecimiento económico no fuera perceptible, entonces, ¿cómo lo quitas de la realidad? Sabemos que el tema económico es un tema difícil porque estamos insertados en una economía global. Yo lo he explicado varias veces en este mismo foro. Nosotros importamos el 80% de lo que se consume en el país, viene de afuera. El 80% de lo que consumimos en el país viene de afuera. Y nosotros no podemos contrarrestar cómo está el alza de precios en Estados Unidos, cómo está el alza de precios en Inglaterra, cómo está el alza de precios en la Unión Europea en general. O sea, no nos compete a nosotros, no podemos, no tenemos esa capacidad. Quisiéramos hacerlo, pero en la medida que podemos hemos implementado subsidios, hemos salido a subsidiar el gas licuado, que lo seguimos subsidiando hasta esta fecha, salimos a subsidiar al combustible cuando este tuvo un incremento sumamente alto. Sí. Hemos salido también a disminuir aranceles para que la gente pueda tener una reducción en los precios, hemos salido con inspecciones, o sea, nosotros hemos actuado como gobierno, pero creo que la gente sabe, pues, que no todo depende del gobierno como tal. Son factores externos. Estamos tratando de hacer nuestro mejor trabajo y es lo que buscamos hacer, hermano. Y sin duda, seguridad ha sido una de las cosas
que mejores frutos nos ha dado hasta este momento y nos seguirá dando en el futuro. Ministro, ¿qué obligaciones se vienen para cancelar deuda no sé si en este año o en los próximos años? Eso creo que es interesante, mira, Armando, porque yo escuché como analistas empezaron a poner atención. Cuando algunos de ellos supieron que nosotros ya teníamos el dinero, o que habíamos negociado, que habíamos obtenido, que habíamos incrementado la recaudación y que habíamos hecho toda esta estrategia para poder pagar el bono, que empezábamos a reducir gastos del gobierno central. Entonces ellos empezaron a decir, no, el problema de El Salvador es que va a pagar el 2023, ya sabemos pero no que va a tiene el tener dinero. para pagar después. Pero no va a tener para pagar Sí. el año 2025, que le vencen otros 800 millones. Vi por ahí un par de artículos. Y eso era el argumento que usaban. Entonces ya el punto focal del default ya no era el año 2023, sino el año 2025. Entonces mantengamos a El Salvador en zozobra. Hablando con el presidente, le digo, nosotros tenemos que hacer algo y podemos aprovechar esta oportunidad. Si nosotros compramos en el mercado secundario, nos ahorramos plata y además de eso damos tranquilidad a los mercados, porque ya los montos para pagar en los siguientes años pueden ser menores. Y salimos con la primera operación de compra anticipada de deuda, que es la del 2023 y del año 2025. Solo del año 2023 nosotros compramos 196 millones. ¿El país se ahorró algo? Se ahorró alrededor, si no mal recuerdo, se ahorró en ese año, en lo del año 2023, se ahorró alrededor de 23 millones. 23 millones. 15.5 millones en la primera operación y el resto pues de los casi 8 millones en la segunda operación porque compramos mucho menos. Pero lo interesante de esto es que como el bono 2025 en el mercado secundario estaba bastante accesible el precio, nosotros recompramos más de la mitad del bono. Es decir, que para el año 2025 yo ya no tengo que pagar 800 millones. Yo tengo que pagar solo 347 millones. Entonces, ya no hay 347 millones. Evidentemente no crecen en los árboles y nosotros los vamos a conseguir. Es nuestra responsabilidad y sobre todo es mi responsabilidad que así sea. Para el año 2025 vamos a conseguir eso, pero ya no son 800 millones. Son 347 millones. Es una cifra muy baja. O sea, es una cifra sumamente baja si lo comparás con 800 millones. Claro. Entonces, ¿cuánto le ahorramos al país en esas dos operaciones? 288 millones entre capital e intereses. Que esos 288 millones los íbamos a tener que pagar a inversionistas internacionales, pero ellos voluntariamente, Armando, no obligamos a nadie. Dijeron, yo se los quiero vender ya porque necesito liquidez. O sea, el mercado financiero internacional estaba en crisis y nosotros hicimos una oferta. Miren, ustedes necesitan dinero, nosotros queremos pagarle y ahorrarnos un poco de plata. Si ustedes quieren, aquí está el dinero ya. Y les vamos a dar no 91 centavos por cada dólar, sino que les vamos a dar 93. No lo que dice el precio de mercado, les vamos a dar una prima de 2% y les vamos a dar 93. Ustedes pierden un 7% de aquí hasta el vencimiento, pero ganan liquidez en este momento. Y los inversionistas dijeron, bueno, es un buen negocio y lo vamos a vender. Ellos voluntariamente nos lo vendieron. Y nosotros, respetando las reglas del mercado, nos ahorramos 288 millones. Así que no hay ninguna preocupación para los próximos 5 años. Ahora bien, hay que limpiar toda la mesa que nos dejaron totalmente desordenada el FMLN y Arena. Nosotros vamos a seguir con nuestra estrategia de gestión de pasivos, vamos a seguir ofreciendo también todas las alternativas para que este país pueda reducir el gasto público, pueda seguir incrementando los ingresos y también que pueda tener una buena relación con los organismos multilaterales, que muy pronto tenemos visita del Fondo Monetario Internacional, en su momento pues lo anunciaremos, nosotros continuamos las conversaciones con ellos siempre, nadie se ha levantado de la mesa y hoy quiero volver a repetir lo que dije en su momento. Al Fondo Monetario Internacional nosotros no lo hemos buscado para pagar bonos, nosotros lo hemos buscado para tener un acuerdo sobre la estabilidad macrofiscal del país.
no es posible que se le vea solo con la cara del banco, que también lo son. Pero yo se los dije desde un principio. Nosotros tenemos la capacidad de pagar y vamos a pagar. Pero necesitamos un acuerdo que esté a las expectativas de los nuevos tiempos. Yo no voy a incrementar el IVA en plena crisis económica. Sería tonto de mi parte. No voy a gravar con nuevos impuestos en plena crisis económica. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Buscar un acuerdo adecuado con el tiempo adecuado. Entonces, claro, algunos especulaban que sin el fondo nosotros nos ahogábamos. Y eso no pasó. Quedaron nuevamente en ridículo. Nosotros mantenemos nuestra relación con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco de Desarrollo de América Latina, Banco Mundial, con el BID, con el Banco Europeo de Inversiones, con el Banco Centroamericano de Integración Económica, con todos nuestros socios que hasta el momento han estado con el país. Y vamos a seguir brindándole seguridad de que cumplimos con todos nuestros compromisos, incluidos, Armando, nuestros bonistas internacionales, como lo hicimos el día de ayer. Importante, ministro. Qué buena noticia poder conversar en este día, en este martes 24 de enero de 2023, de estas buenas noticias, sobre todo porque eso le va a permitir al gobierno poder seguir avanzando en la transformación que está teniendo como visión el presidente Bukele. Ministro, gracias por su tiempo. De verdad ha sido un gusto poder conversar con usted. Gracias, Armando, y gracias también a todos los televidentes que nos prestaron atención. Como tú bien lo decías al inicio, un poco complicada la temática, pero esperamos haberla simplificado un poco pues para que todos entendamos de estos temas hacendarios, porque al final también son los recursos de todos. Por supuesto. Gracias, ministro, por su tiempo. Vamos a irnos a la pausa. Quédese con nosotros, ya regresamos.